Hola, en esta segunda entrega seguiremos hablando sobre la soberanía de Dios y es una afirmación la que debemos mencionar en este momento. Dios tiene el control de todo y yo creo que estás de acuerdo conmigo. Dios tiene el control del todo y eso es hablar de la soberanía de Dios. Quiero que escuches lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora te pregunto, ¿entiendes lo que implican las palabras soberanía de Dios? En nuestra primera charla vimos que aunque hay mucha maldad en el mundo, la Biblia afirma que Dios está en completo control de todo. Esto es lo que implican las palabras soberanía de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, lo que nosotros queremos decir es que Dios tiene poder absoluto por sobre todas las cosas. Él es supremo, el gran rey, el Dios todopoderoso. Ahora sabemos que el Señor hace su voluntad en el cielo y en la tierra y no hay nadie que pueda detener su mano y le diga, ¿qué haces? No. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Todopoderoso, que posee todo el poder en el cielo y en la tierra y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos. Ahora, frecuentemente la enseñanza moderna nos da un concepto muy diferente sobre Dios, acerca de Él. A menudo presentan a un Dios impotente, a un Dios ineficaz, un Dios de lástima, un Dios que no es digno de ser temido. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las enseñanzas modernas dicen que Dios el Padre, quiere salvar a todo el mundo y que el Hijo murió precisamente para salvar a todos y que Dios, el Espíritu Santo, está tratando ahora de ganar a todos los hombres en el mundo, pero no todos quieren ser salvos. Ahora la pregunta, ¿no es obvio que muchas personas están muriendo sin haber sido salvas por Cristo y sin esperanza alguna? Entonces, si muchos mueren siendo perdidos, y si creemos que Dios quería salvar a todos, seguramente el Padre ha de estar desilusionado de su Hijo, insatisfecho, porque no se pudo completar el plan de redención. Ahora, yo quiero que prestes atención en este punto. No podemos decir que Dios haya sido sorprendido por el pecado humano, porque esto sin duda bajaría a Dios al nivel de los seres humanos que son falibles y llenos de errores, de debilidades. Sí, ahora tampoco podemos decir que Dios haya o es impotente ante el sufrimiento y el pecado en el mundo, porque entonces estaríamos pasando por alto lo que la Biblia dice y enseña, que Dios controla hasta los malos actos de los hombres. En realidad, si negamos la soberanía de Dios, muy pronto ya no tendremos lugar para Dios en nuestro pensamiento. Dios es completamente soberano. Él posee el derecho de gobernar todo tal como Él quiere. Dios es soberano como el alfarero que tiene control sobre el barro. Dios es soberano en la manera en que Él usa su poder y lo usa como, cuando y donde Él desee. Todo el testimonio de la Biblia afirma esta verdad. Cuando el faraón, por ejemplo, rey de Egipto, intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar a Dios en el desierto, Dios usó su poder
y los israelitas fueron salvados, mientras que los egipcios fueron vencidos. Después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y encontraron que la ciudad de Jericó era un obstáculo, Dios usó su poder y los muros de la ciudad fueron derribadas. Entonces, el poder de Dios salvó a David, a Goliat, a David de Goliat, y Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel. Sin embargo, es importante comprender que en ocasiones Dios no muestra su poder por un largo tiempo, y entonces repentinamente lo manifiesta y todos los pueden ver. El poder de Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. Por ejemplo, Hebreos 11:36 y 37 nos dice cómo algunos que creyeron en Dios fueron apedreados y aún muertos, y otros anduvieron errantes, cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué no fueron rescatados estas personas por el poder de Dios como las otras? La única respuesta es que Dios es soberano en la manera en que usa su poder. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y no solamente eso, Dios es soberano también en la manera en que concede su poder a otros. Concedió poder a Matusalén para que viviera más tiempo que ningún otro. Dios concede a algunos la capacidad de ganar mucho dinero, pero no hace a todos ricos. Esto es debido a que Dios ejerce su soberanía al conceder su poder a las personas. Él no concede el mismo poder a todos. Dios es soberano también en el otorgamiento de su misericordia. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda en Jerusalén, había muchos enfermos ahí, y entre ellos estaba un hombre que la Biblia dice que llevaba cerca de 38 años estando en esa condición. Juan capítulo 5 nos dice que Jesús dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora, ¿por qué fue sanado este hombre en particular? ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos dice el por qué. No lo menciona, no lo registra. Y ahí es donde vemos nosotros la misericordia de Dios. Dios se manifestó en él de una manera soberana. Si lo analizamos a fondo, pudo haber sanado a toda la humanidad. Es decir, a todos los enfermos de ahí, tan fácilmente como lo hizo con este hombre. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Jesús no usó su poder divino para sanar a todos los enfermos del estanque de Betesda. Solamente sanó a este hombre que estaba paralítico. Dios es soberano en la manera en que otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a Él le place. Eso es cierto. Pero también es soberano en la manera que muestra su gracia. Ahora, la gracia, sabemos que la gracia es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecen. Y al contrario, merecen ser enviados al infierno. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos. Entonces la gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no la merecen, puesto que ellos han odiado y desobedecido a Dios y a su ley. Entonces la gracia es un don, es un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no puede dar gracia a nadie, sino que le concede a quienes Él quiere por su propia soberana voluntad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, casi cada página de la Biblia nos recuerda que Dios es soberano en el otorgamiento de su gracia. Cuando Jesús nació, las buenas nuevas no fueron anunciadas a todo el mundo, sino que fueron dadas a los pastores en Belén y a hombres sabios del oriente. Dios pudo haber dicho a todos esa noticia, ese mensaje, pero no lo hizo, porque Él es soberano en la forma en que ejerce su gracia. ¿Te das cuenta entonces que Dios ha otorgado su gracia a personas con poca probabilidad de ser alcanzadas? Los pastores recibieron eso. Y frecuentemente, desde aquel entonces hasta el día de hoy, Dios ha hecho exactamente lo mismo. Ha mostrado su gracia a las personas más despreciables e indignas que tú te pudieras imaginar. Yo te pregunto, ¿tú has recibido esta gracia?
Bien, hoy hemos visto que todo en la Biblia nos dice que Dios es soberano. Dios es soberano en la forma en que ejerce su poder, su gracia y en fin, Dios es soberano por sobre todas las cosas. En el próximo video veremos que todas las cosas que Dios ha creado también nos muestra que Él es el Dios soberano y que está en control de todas las cosas. Hasta la próxima.